Señor, y agradecidos por ti, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas hasta este momento, Dios. Padre, en verdad, Señor, te agradecemos infinitamente porque tú, Señor, nos elegiste a nosotros y no nosotros a ti. Padre, en esta hora queremos poner nuestras vidas en tus manos, que te pedimos, Señor, que en verdad que abras nuestro entendimiento, Señor, pero sobre todo, Dios, toques nuestros corazones, Dios. Dios, en verdad te rogamos que sea tu Espíritu Santo, Dios, redarguyendo, Señor, nuestras vidas a través de tu palabra. Dios, queremos ser en verdad barro en tus manos y que seas tú el buen alfarero en nuestras vidas, Dios. Te lo pedimos de todo corazón, Dios. Dios, en esta hora te pedimos que sean tus palabras y no las mías, Dios. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Dios. Amén. Tomen su lugar, hermanos. Hermanos, tuvimos una serie anteriormente, en las semanas pasadas, que se llamaba El Reino de Dios. ¿Sí? Ya en realidad ya lo hemos acabado, pero nada más es como para reafirmar, para entender bien. Bueno, el reino de Dios nos hemos dado cuenta y hemos visto características del reino de Dios. Pero bueno, hermanos, el reino de Dios nos indica un lugar. Ya nos dimos cuenta que no delimita un lugar por parte de Dios. Dios tiene el control total y absolutamente de todo el mundo, de toda la creación. Pero nosotros somos parte de ese reino. ¿Estamos cumpliendo como ciudadanos del reino de Dios con las características que debe de cumplir un ciudadano? ¿Sí? Entonces, le voy a pedir que la siguiente imagen, por favor. ¿Cómo dice ahí, hermanos? Mi ciudadanía. ¿Sí? ¿Qué es la ciudadanía? Para que lo entendamos en palabras concretas, hermanos, es la condición jurídica, aquí hablando humanamente, y política, que se reconoce a una persona como miembro activo de un Estado. ¿Sí? No es alguien que no es alguien inerte, es alguien activo para el Estado. Esta condición, hermanos, y esto es para nosotros como hijos, como ser ciudadanos del reino de Dios, nos condiciona, hermanos, nos otorga, nos condiciona derechos, nos otorga, también nos impone obligaciones, como el respetar las leyes de Dios. Como todo, ahorita que estamos en esta actividad deportiva que hay aquí en nuestro país y en otros países, nos hemos dado cuenta de la diversidad, ¿verdad? Diversidad de ciudadanías, de países, y cada ciudadano de un país se caracteriza por ciertas cosas, tienen algo diferente a nosotros. Por ejemplo, hoy, por ejemplo, que juega nuestro equipo de México, juega con un equipo de otro país, y esos ciudadanos no hablan igual que nosotros, pero no solamente no hablan igual que nosotros, se comportan diferente que nosotros, ¿sí? Entonces, nosotros eso es lo que debemos de entender. Somos ciudadanos del reino de Dios. Bueno, ¿cuáles son nuestros derechos como ciudadanos? Y también cuáles son nuestras obligaciones como ciudadanos de Dios, del reino de Dios. Les voy a pedir que busquemos el libro de Marcos 1. Es un pasaje muy corto, pero muy profundo, hermanos. Marcos 1, versículo 14 y 15, solamente. Vamos a ponernos de pie y vamos a leerlo todos juntos, ¿sí? Sirve que no nos cansamos, no nos aburrimos de estar sentados, ¿sí? Para estar activos. Recordemos que somos personas activas, ¿sí? No pasivas.
A la de 3. 1, 2, 3. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Así es. Tomen su lugar, hermanos. Siguiente imagen, por favor. Ganar el mundo. Vivimos, hermanos, en un mundo en la actualidad y es la normativa de este mundo en todos los tiempos, obsesionados por ganar. En estos tiempos se nos dice que alguien tiene que ganar. Siempre que tú ganas, se impulsa desde la niñez a ganar, a ser el número uno, a tener poder, ¿sí? Y lo vamos viendo desde las individuales, desde la parte individual, hasta en los grupos, en los países. Un país siempre quiere sobresalir al otro, quiere ganar más terreno, tiene que ganar más economía, qué país es más poderoso económicamente, armamentistamente, ¿sí? En las competencias lo que importa es ganar. Hay una frase que dice que no es ganar lo importante, sino lo único, ¿sí? Entonces vivimos en un mundo donde el poder, donde nos dicen que es ganar, es lo importante, es lo principal. Los imperios en la política, el poder terrenal, ¿sí? Siempre ganar a costa de todo, ¿sí? Nos dice que ganar es lo esencial en nuestra vida, en nuestros trabajos, que seamos los primeros, en las escuelas, ¿sí? Todos buscan encajar en un sistema donde así está diseñado el sistema del mundo, ¿sí? Pero hace 2000 años, hermanos, más de 2000 años, un hombre que todos conocemos, sin ejército ni corona terrenal, alteró la historia humana al anunciar un reino completamente diferente al que conocían y al que conocemos actualmente. En el versículo 14, hermanos, nos indica el momento donde empieza el ministerio del Señor Jesucristo, ¿sí? Empieza con el encarcelamiento de Juan el Bautista. Es cuando Jesús se va a Galilea a predicar, a anunciar. ¿Qué anuncia? Las buenas nuevas de salvación. Que eso es lo que significa el evangelio, anunciar las buenas nuevas, las noticias que traía el Rey de Reyes para nosotros los hombres. Y podemos ver, hermanos, una vez más, que el progreso del reino de Dios, hermanos, nunca va a ser bloqueado ni por nadie, por ningún gobierno, por ninguna situación. En ese momento Juan el Bautista era el que estaba anunciando el reino de Dios. Es encarcelado, ¿sí? Es encarcelado, puesto en prisión, recordemos, por Herodes Antipas, ¿sí? ¿Por qué fue encarcelado? Por decir la verdad, por confrontar el pecado, ¿sí? Por reprender a ese gobernante, Herodes, por ese matrimonio incestuoso que estaba teniendo con su sobrina Herodías, ¿sí? Por si no recuerdan, está en Marcos 6 esta situación. Entonces, desde Judea estaba el Señor Jesucristo, fue una señal para Jesús para que comenzara el ministerio de su predicación. ¿Y cómo empezó el Señor su ministerio? Anunciando principalmente, es lo más importante. El Señor es lo primero que dijo, anunciando el reino de Dios está cerca. Está cerca. El mismo Rey, el Todopoderoso, el Rey de Reyes, que se encontraba con ese pueblo, es el que le está anunciando. Es el mismo Rey que estamos leyendo ahorita. Es la misma palabra encarnada.
lo que ahora conocemos como evangelio. Cristo se lo estaba diciendo en viva voz a todos aquellos que estaban escuchando. Les estaba diciendo las buenas noticias. El reino de Dios está cerca. Él había venido a invitar, hermanos, como ahorita. Invitó al hombre a formar parte de su reino. Y actualmente es lo que está haciendo con su evangelio. Está invitando. Cuando usted comparte su palabra a otra persona, está invitando a esa persona a formar parte del reino de Dios. Nosotros somos parte del reino de Dios. Y eso es la invitación que Jesús les estaba haciendo en ese entonces. Cuando el Señor dice, el tiempo se ha cumplido, no es en un sentido cronológico, sino es una acción decisiva por parte de Dios, que Dios está tomando el control en ese momento. Con la llegada del Rey, de Jesucristo, hay una nueva relación entre Dios y el hombre, hermanos. Ya no había esa relación que tenemos actualmente. A la llegada del Señor Jesucristo cambió todo el panorama de la humanidad. Nos podemos acercar confiadamente, no hay intermediarios con Dios, solamente Cristo es nuestro único intermediario. Ya no hay un sacerdote, ya no hay un templo donde tenían que ir y confesar y sacrificar. Por eso dijo que el tiempo ya estaba cerca, Él estaba ahí. Estaba cambiando el panorama de la humanidad. Un nuevo periodo en la relación entre Dios y el hombre había llegado en ese momento. En ese lugar, hermanos, la palabra tiempo no se refiere entonces al espacio de tiempo, sino a la palabra kairos. Quiere decir que es un tiempo oportuno y que tiene un propósito para nuestra vida. Y recordemos, hermanos, cuando dice el reino de Dios está aquí, no está refiriéndose a un entorno, a un territorio físico, como nuestra mente, nuestra cabeza. Cuando decimos un territorio, un reino, un gobierno, nos delimita nuestro entendimiento y pensamos que es un lugar. No es un lugar determinado, hermanos, donde como aquí en las nacionalidades, nuestra nacionalidad sí está determinada por una circunferencia, ¿verdad? No podemos pasar del río Bravo porque ahí ya no pertenecemos a esa ciudadanía estadounidense, ¿sí? Tenemos delimitaciones, pero en el reino de Dios es diferente, hermanos. Abarca todo el mundo, ¿sí? No hay un límite, ¿sí? Con esto, y actualmente lo vemos. Está muy delimitado, digamos, aquí cuando decimos es que tú eres de la capital, nos dicen que somos chilangos, ¿sí? Nos delimitamos muchas veces, pero al decir que pertenecemos al reino de Dios, estamos abarcando algo infinitamente grande, ¿sí? Porque a veces nos quedamos con lo terrenal, y Dios aquí quiere decir, nos trata de dar a entender que no está hablando de algo terrenal, de un territorio. Habla de un lenguaje o de algo que podemos determinar que no pertenecemos a un gobierno físico, pertenecemos a algo eterno, algo espiritual. Entonces, una definición concreta del reino de Dios es el gobierno, es el dominio y la soberanía de Dios operando no en un territorio, sino en los corazones de las personas, y que se manifiesta, hermanos. Esto se debe de ver manifestado en el mundo. Yo no puedo decir que tengo y formo parte del reino de Dios si yo no lo manifiesto al mundo. Tiene que dar evidencia, tenemos que dar evidencia de que pertenecemos al reino de Dios. Así como ahorita con las naciones nos dan evidencia, su comportamiento, su actuar. Los mexicanos, vaya que han dado
evidencia que es un país, sí, muy acogedor, pero también muy desordenado, muy impulsivo, que no tiene orden. Eso es lo que la imagen que tiene el mundo de México, lamentablemente. Entonces, como nosotros pertenecemos al reino de Dios, tenemos que dar evidencia de que pertenecemos a ese reino de Dios. Hoy vamos a concluir con esta serie del reino de Dios, respondiendo una pregunta, hermanos. Al final, yo creo que eso es lo que debemos de responder, esa pregunta. Si ese reino de Dios es tan perfecto, ¿cómo una persona pecadora como usted, como yo, puede formar hoy mismo y ser parte de ese reino? ¿Sí? Para eso vamos a entender cuál es la naturaleza del reino de Dios. ¿Sí? ¿Y qué nos está ofreciendo? ¿Qué nos ofrece el reino de Dios? Siguiente imagen, por favor. La naturaleza del reino de Dios. Para entender, hermanos, debemos entender que necesitamos, ¿por qué necesitamos entrar al reino de Dios? ¿Qué lo hace tan especial? Porque el mundo, hermanos, usted cuando va a compartir la palabra de Dios, muchas veces decimos a las personas, Dios tiene un propósito para ti. Y las personas dirán, pues yo también tengo un propósito para mí, para su vida. Pero el propósito del mundo no es el mismo propósito que tiene Dios para con nosotros. Es algo muy diferente. Y eso es lo que vamos a tratar de entender, comprender a través de la palabra, cómo contrasta. ¿Cuál es el contraste de lo que el mundo nos ofrece a lo que Dios nos da? Y no nos lo va a dar, nos lo da, hermanos, desde el momento que ponemos nuestras vidas en sus manos. ¿Sí? Es algo muy contrastante. Para empezar, les voy a pedir que busquemos Romanos 14:7. ¿Qué nos ofrece el reino de Dios? Un reino, hermanos, de justicia y paz. Dice Romanos 14:7. ¿Ya lo tenemos? ¿Alguien que se levante, lo lea con fuerte voz? Porque ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Romanos 14:17, perdón, 17. Perdón, hermanos. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén, hermano. Gracias, hermano Francisco. El reino de Dios, hermanos, no es que comida y bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y eso es lo que nos debe de, ahí entra en conflicto muchas veces lo que nosotros pensamos o deseamos. Muchos dicen que trabajamos para comer nada más y pensamos que nada más satisfacer nuestra hambre, nuestra sed. Trabajamos para solventar nuestras necesidades solamente físicas, nuestras necesidades emocionales, pero no es así. No se trata de solo de eso, hermanos. El reino de Dios nos dice que es justicia, paz, va más allá de una satisfacción terrenal, un gozo. ¿Recuerdan cuando Pablo escribió en la cárcel? Más que vencedor. No lo escribió en un momento donde él estaba en una playa, no estaba en la bonanza económicamente, estaba en la cárcel, estaba en un momento crítico, en un momento donde podría parecer que debería de estar triste,
Y sin embargo él lo decía muy con una emoción, con una alegría, tenía un gozo, una tranquilidad, una paz en el alma, porque no estaba dependiendo su felicidad a lo que estaban viendo sus ojos, al momento que estaba pasando. Su felicidad va más allá, trasciende más a la eternidad. Vivimos en un mundo lleno de ansiedad, de corrupción. Eso es lo que nos ofrece el mundo. Las personas ahorita, al rato, van a estar brincando, y lo hemos visto, y al otro día llorando, muerte, destrucción, sufrimiento. Y el reino de Dios nos ofrece una estabilidad eterna, hermanos. Algo que el mundo actual no nos lo va a dar. Ni todo el dinero, ni toda la comida, nunca nos va a dar eso. Es contrastante lo que nos ofrece el reino de Dios. Y quiero ponerles, hermanos, una tabla de comparación. Aquí podemos ver el reino del mundo contra el reino de Dios. ¿Qué nos ofrece? El reino del mundo es la duración, es temporal, es pasajero. Primera de Juan 2:17 nos lo dice. Los imperios, la moda, el dinero y la fama se acaban, hermanos. Todo se acaba, inevitablemente. No hay reino que dure para siempre, solamente el de Dios. Sin embargo, el reino de Dios es eterno, inconmovible. Su gobierno no tiene fin y pertenece para siempre. Hebreos 12:28. ¿Cuál es el origen del reino del mundo? ¿Cuál es el origen? Tus circunstancias, tu estabilidad, tu economía. Depende cuánto dinero tengas en tu cuenta de banco, si tienes un trabajo estable, tienes una casa, si tienes carro, si tienes salud. Eso es el origen de la paz del mundo. Pero ¿cuál es el origen de la paz del reino de Dios? Una paz que dice que sobrepasa todo entendimiento, incluso en medio de una tormenta, hermanos. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesucristo estaba en la balsa con sus discípulos? Los discípulos no lo entendían todavía, estaban en el proceso. El Señor Jesucristo estaba descansando, Él tenía paz en medio de una tormenta, donde los discípulos se asustaban y corrieron a Él. Es la mejor decisión que pudieron haber tomado. Y así es, hermanos. Pablo en la cárcel nos muestra que en medio de la tormenta podemos tener paz, en medio de la enfermedad, en medio de un diagnóstico fatalista, en medio de un divorcio, en medio de un problema muy grave, en medio del desempleo, en medio de no tener un techo. Es la paz que Dios nos lo va a dar, no lo que tengamos, no las cosas materiales. Tenemos el reino del mundo, hermano. ¿Cuál es su identidad? Está basada en hacer o tener, en lo que logras, en lo que vistes o el estatus que alcanzas. Así es. La identidad, ¿cómo lo mencionan? Clase alta, clase baja, clase pobre, muy pobre, pero hay clases. ¿Cuánto vales? ¿Cuánto tienes? ¿Tienes carro? Ya te reconocen. En la actualidad es algo más normal, pero antes tener un carro te daba un estatus. El tener una casa, el tener un empleo. ¿En qué parte de la empresa, en qué parte de la pirámide de la empresa estás tú? Eso te da sobrenombre en este mundo. Eres director de una empresa, te reconocen y pásale para acá adelante, ¿verdad? Pero en el reino de Dios no está basado eso, hermanos. ¿Cómo se basa?
en el ser, eres un hijo amado, elegido y con un propósito eterno. Dios nos eligió, somos sus hijos. Él es nuestro Padre, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no discrimina a nadie, hermanos. Somos todos iguales para Él. Él murió por ti y por mí, por igual. ¿Cómo se maneja el reino del mundo? La moneda de cambio, ¿cuál es? El egoísmo y el orgullo. ¿Qué es lo que busca? El beneficio propio a expensas de los demás. No importa que los demás sufran, que lloren, que lloren en mi casa, que lloren en la otra, ¿qué dicen? Del vecino, ¿verdad? Así es, el egoísmo, no nos interesa el prójimo. ¿Y qué dice el Señor? El amor y el servicio, esa es la diferencia. Dar la vida por el prójimo y buscar ¿qué? El bien común. Y nos lo dejó el mejor ejemplo lo tenemos en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Dio su vida por unos pecadores que estamos aquí presentes. Él no escatimó nada por nosotros. Y nos dijo que el que quería ser más grande, ¿qué tenía que ser? Servir, ser el más pequeño, servir a los demás. Eso es el amor al prójimo. El segundo mandamiento es amar a tu prójimo como a ti mismo. Eso es la diferencia entre el reino del mundo actual y el de Dios. ¿Y cuál es el resultado, hermanos? ¿Cuál es el resultado de este mundo? Un vacío, una muerte espiritual que promete libertad pero esclaviza bajo el pecado, hermanos. Así es. Muchos se sienten libres, que no le tienen que dar cuenta a nadie, pero ¿qué creen? Están atados al pecado. Y en cambio, el reino de Dios nos ofrece, ¿qué dice? Plenitud y vida eterna, libertad real, gozo profundo y una salvación eterna, hermanos, estar eternamente con nuestro Creador. Eso es la diferencia entre el reino actual, entre el mundo, como lo conocemos, y el reino de Dios. Y eso nos debe de dar o hacer pensar en dónde estamos concentrados. ¿Qué es lo que nos está ofreciendo el mundo? ¿A quién le estamos haciendo caso? ¿A lo que dice su palabra o a lo que el mundo determina? Un ciudadano del reino de Dios tiene que ir o la mayoría de veces en contra del mundo, ir en contracorriente. El problema actual del mundo, hermanos, de la humanidad, es que ha decidido vivir bajo su propio reinado, la autosuficiencia, que primero yo. La psicología actualmente, para que las personas se sientan plenas, tienen que ver primero por ellas, luego por ellas y al último por ellas. El reino del yo, pero es el reino del orgullo, el reino del pecado, que está roto y está destinado totalmente al fracaso, hermanos, tarde o temprano. Siguiente diapositiva. El rey del reino. ¿Quién es el rey de este reino? Jesucristo, hermanos, el soberano justo, es el rey de nuestro reino. La belleza del reino, la belleza o la determinación de un reino, hermanos, de un gobierno, siempre empieza por la cabeza. ¿Quién es el líder? La naturaleza del gobernante va a determinar de qué reino estamos hablando. Dios
es amor. Y eso lo mostró al mundo entero, hermanos. No escatimó nada al sacrificarse por su pueblo. A diferencia del mundo actual, de los gobernantes actuales, hermano, o de los líderes actuales. ¿Qué pasa con los líderes actuales, con los gobiernos? Los gobernantes terrenales sacrifican ¿a quién? A los soldados. Es lo primero que hacen en una guerra. ¿Quién es el que va adelante? Pues los soldados rasos, ¿verdad? Los más pequeños, los más indefensos. Y los utilizan el gobierno, los gobernantes utilizan a su pueblo para su propio beneficio, para sacar provecho. Lo vemos en la actualidad, cuando hay algún movimiento. Los líderes no son los que están manifestándose, es el pueblo. ¿Y quiénes son los beneficiados? Los líderes de los movimientos. Sin embargo, hermanos, nuestro rey se sacrificó a sí mismo. Él se puso por delante de todos nosotros los pecadores. Filipenses 2:8, hermanos. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Colosenses 1:13, hermanos. Hermanos, Dios nos rescató de un reino de tinieblas del que vivíamos. Colosenses 1:13 dice: nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo. Hermanos, Jesucristo no solamente vino a darnos una religión o darnos un código moral de buenos hábitos. Vino a dar su vida. Vino a darnos una vida eterna, a restaurar nuestra ciudadanía, a darnos ese pase y a mostrarnos el camino que Él es y que solo por Él y a través de Él podemos ser ciudadanos del reino de Dios. Solamente a través de Él. Nosotros éramos extranjeros. Nosotros no podíamos cruzar por sí mismos. Como en la actualidad, hay delimitaciones. Si usted se quiere cruzar a otro país, le piden requisitos, hermanos, le piden papeles. Dicen los hermanos, visa, pasaporte. El Señor Jesucristo nos vino a tramitar todo eso, nos hizo hacer ciudadanos del cielo. Él hizo todo por nosotros, hermanos. Nos dio el pase directo. Pero ¿cómo se entra a ese reino? La condición del reino. Siguiente, por favor. Hay requisitos, hermanos, para entrar al reino de Dios. Hay requisitos. No toda la humanidad. Dios vino a dar la vida por todos, pero lamentablemente no todos han aceptado ese regalo. Hay dos requisitos indispensables para cruzar la frontera del reino de Dios. No se entra, hermanos, por una herencia familiar, ni por venir a la iglesia cada 8 días, ni los miércoles de oración. ¿Qué es necesario? Sí, es necesario. Aprendemos, convivimos, estamos en un espíritu. Eso es bueno. No por venir hace 30 años consecutivamente, eso nos indica y nos da pase para entrar al reino de Dios. No. Ni porque mis padres hayan sido, sea yo un cristiano de cuna, o mi esposa, o yo por mí, mi hija se va
a tener la ciudadanía? Tampoco. Ni por ser buena persona, hermanos, porque buenos no hay ni uno solo. No sé aquí si hay alguien que sea la primera, la segunda, la tercera vez que venga, o en verdad haya personas que hay más de 40 años, mi hermano Luis, 47 años viniendo a la iglesia. Pero eso no determina, hermanos, que sea ciudadano del reino de Dios. ¿Qué es lo que va a determinar? Primeramente, el arrepentimiento. Eso es lo primero que va a determinar. En una palabra griega está escrito metanoia. Esta palabra viene del griego que significa cambio de mente, una transformación interior, hermanos. Es algo de adentro hacia afuera. No es llorar, hermanos, no es llorar por un remordimiento porque me haya sido descubierto del pecado. No, significa cambiar de mentalidad totalmente, cambiar de dirección. Yo iba rumbo al precipicio, iba al barranco sin Cristo, pero Cristo me rescató, atendí al llamado. Entonces tengo que caminar en sentido contrario, no puedo caminar hacia la misma dirección como el mundo, porque el mundo va en picada. Nosotros, sus hijos, tenemos que ir en dirección contraria. No podemos actuar de la misma manera. Es reconocer que Dios gobierna mi vida, hermanos. De estar en bancarrota espiritual, Él se baja del trono y nos levanta. Muchos en la actualidad piensan que por una frase que hayan dicho alguna vez, que hayan pasado al frente a su iglesia y que hayan declarado con su voz que el Señor es su Salvador, lo han expresado, lo han confesado públicamente, pero hermanos, no ha habido una transformación. No ha habido un cambio de dirección. No se refleja ese arrepentimiento interior para que se refleje exteriormente. Tiene que haber un cambio de chip totalmente. Se han arrepentido de boca, pero no se han arrepentido de corazón. Y lamentablemente, siguen amando, siguen viviendo de la misma manera. No ha habido un cambio. Por eso la familia no se transforma, no creen. Por eso nuestros vecinos cuando les compartimos, no creen. Porque seguimos actuando de la misma manera, seguimos viviendo de la misma manera que antes, nada más que ahora venimos los domingos a la iglesia. Hay un ejemplo de un pastor muy cruel, es feo, de un puerco, de un marrano. ¿Qué come un puerco, hermanos? ¿Qué come un marrano? Desperdicios. Está en un chiquero. Pero se imaginan que ese marrano, ese puerco, ese cerdo, se ha transformado en un hombre racional. ¿Va a poder comer lo mismo? ¿Va a poder vivir en ese mismo mundo que vivía el cerdo? ¿En ese chiquero? ¿Con toda esa mugre? Pero el cristiano parece que sí. El cristiano, muchos dicen
creer en el Señor Jesucristo, pero no es su Señor. No viven una vida cristiana como el Señor lo merece, como el Señor dicta, como ciudadano que deberíamos de ser del reino de Dios. Entonces tenemos que salirnos de esa condición de cerdo, de la que vivíamos. Si lo hemos en verdad confesado, hermanos, tenemos que vivirlo. Ya no podemos regresar a lo mismo. El Señor ya nos sacó del pecado, de la pudrición. Aunque nos digan santurrones, aunque nos digan que somos aburridos, que no es porque el cristiano sea aburrido, que no participamos en lo que participa el mundo, porque nuestro corazón ya no está en el mundo, nuestra mente no está en el mundo ya. Somos del mundo, pero ya no vivimos como el mundo. Eso es lo que el Señor quiere. Primero, que haya un corazón arrepentido. Si en verdad queremos pertenecer al reino de Dios, tenemos que arrepentirnos de todo corazón. No vivir una farsa. Decir que somos, pero no lo vivimos. Algo más que nos demanda, la segunda cosa que nos demanda es fe. La siguiente imagen, por favor. ¿En qué? ¿En qué va a estar nuestra fe? En el Evangelio, hermanos, en la palabra de Dios. Si el Señor lo dice, yo se lo creo, aunque el mundo diga lo contrario. Si el Señor dice que por fe en Él voy a ser salvo, así lo creo. Y que el Señor va a venir, que va a venir por su iglesia, así lo creo. No es solamente saberlo, es creerlo, que soy más que vencedor, aunque esté en un momento difícil, aunque esté ahí como Pablo, en una cárcel, en un hospital, en una cama, con dolor, sin dinero. Soy más que vencedor. Soy rico porque mi Padre es dueño del oro y la plata. Es el creador del cielo y de la tierra. ¿Por qué me voy a sentir derrotado? ¿Porque no tengo una casa? ¿Porque no tengo un carro? ¿Porque no tengo un trabajo? ¿O no tengo el trabajo que el mundo dice que debo de tener? ¿Porque no tengo las condiciones que el mundo dice que debo de tener? Mi confianza no está en lo que ven los ojos, hermanos. Mi confianza está en Él. Totalmente, absolutamente debe estar. Mi entrega tiene que ser vuelta a Él. En que Él pagó en esa cruz todos mis pecados, hermanos. Todos, absolutamente todos. Y que Él resucitó al tercer día. Y que juntamente con Él yo voy a ser resucitado, hermano. Eso debe de darme confianza. Que tenemos el acceso directo al Padre. No porque sea buena persona. No porque yo dé muchas ofrendas. No porque venga todos los domingos a la iglesia. No porque tenga años en el Evangelio. No porque me sepa toda la Biblia o todos los textos. No, eso no. Mi confianza está en Jesucristo. Eso es totalmente. Nuestra fe tiene que estar puesta en Él, solo en Él. ¿Y cómo podemos saber, hermanos? ¿Cómo podemos saber si actualmente somos o pertenecemos al reino de Dios? Fácil. Nuestro testimonio, nuestra evidencia
interna se tiene que ver reflejada en lo externo. No, la primera seguridad, hermanos, no viene de lo que hacemos, sino quién vive dentro de nosotros. Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando pertenecemos al reino de Dios, hermanos, el Espíritu Santo produce en cada uno de nosotros una convicción profunda, hermanos. Nos da seguridad, ¿sí?, de que Dios es nuestro Padre, que yo soy su hijo, que ya no oramos al aire, no, Dios nos escucha. Tenemos la confianza de decirle Abba, Padre. También, otra evidencia, hay un cambio de señorío en nuestras vidas, hermanos. Hay una evidencia legal, así como cuando la ciudadanía, cambiamos de ciudadanía, nos dan evidencia. ¿Sí? Pertenecer al reino de Dios significa que reconocemos a un rey, que reconocemos a un Señor, y que ese Señor toma todas las decisiones de mi vida. Todas, hermanos, todas. No solamente las difíciles. Las fáciles yo las hago, Señor, no te metas en… No, todas. Colosenses, recordemos lo que leímos, Colosenses 1:13, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Nos ha trasladado, hermanos, en sus prioridades. Si antes, hermanos, en nosotros gobernaba el orgullo, gobernaba el afán por tener dinero, nuestros deseos carnales, ahora nuestros deseos va a ser buscar hacer su voluntad. Eso, obedecer a Jesús. ¿Fallamos? Claro que vamos a fallar. Estamos en un proceso, pero Dios nos va puliendo poco a poco. Estamos bajo el gobierno de Dios. Jesús, hermanos, no solamente es tu Salvador, ahora es tu Señor. Y estamos bajo su dominio. Pero también tiene que haber evidencia práctica, hermanos, práctica. No solamente espiritualmente lo vamos a sentir, nos vamos a sentir fuertes, aunque vengan las tribulaciones, vamos a sentirnos fuertes espiritualmente, no nos vamos a caer, pero también tiene que haber algo práctico, evidencia. Hace tiempo estaba viendo comerciales de unos, no me recuerdo qué país, y son como vikingos y estaban remando, ¿no? Noruegos. Y aquí los mexicanos querían imitarlos, ¿no? Y medio les salían ahí en los charcos, ¿no? Pero no es lo nuestro, ¿sí? Un ciudadano de un país se reconoce no solamente por el idioma, se reconoce también por sus costumbres, su cultura, sus actitudes, ¿no? Los ciudadanos del reino de Dios, hermanos, tenemos que dar evidencia de eso. Todos. O sea, todos, hermanos. No hay uno que no. O sea, no hay un inglés que no hable inglés. ¿O ustedes creen eso? Tienen que hablar inglés. Un español que no hable español está medio raro, hermanos. Tienen que dar evidencia. Básicamente tienen que hablar el mismo idioma. Nosotros como cristianos tenemos que hablar como cristianos, comportarnos como cristianos, ser diferentes al mundo, hermanos. Dar evidencia de ese fruto del Espíritu Santo que tenemos dentro de nosotros. No podemos decir que tenemos a Dios en nuestro corazón y estar de mal humor todo el tiempo, estar enojados, ser egoístas. Gálatas 2:22 y 23
Muchos lo sabemos, pero búsquenlo, busquémoslo. Gálatas 5, 22, 23 nos habla del Espíritu, del fruto del Espíritu Santo. Tenemos a Dios en nuestro corazón. ¿Cuál es el fruto? ¿Cuál es la evidencia tangible, práctica, que le vamos a estar todos los días y que deben dar evidencia de eso? Que dice es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Sí? Primera de Juan 3:14, hermanos. Muchas veces pensamos que nada más Gálatas. Primera de Juan 3:14 nos dice otra clave. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Si hay un nuevo amor por Dios, su palabra y por las demás personas, ¿sí? Un amor que antes no teníamos, hermanos. Esa es una marca, hermanas. Es una marca que tenemos que tener todos. Amar a nuestros semejantes, ver por nuestros prójimos, no ser egoístas, compartir, dar, no escatimar, no pensar nada más en nosotros, no pensar que nada más nosotros tenemos necesidades. Hay necesidades, sabemos que hay personas, hermanos, vecinos, parientes que tienen necesidad y nosotros podemos y debemos mostrar ese amor. Si tenemos la capacidad de amarnos unos a otros, tenemos que mostrarlo al mundo, hermanos. ¿De dónde somos? ¿Somos ciudadanos del reino de Dios o somos ciudadanos del mundo, hermanos? Hemos hablado, hermanos, durante esta semana sobre el reino de Dios y el futuro del reino de Dios. Pero el reino de Dios, hermanos, toca tu puerta el día de hoy. La pregunta no es si el reino de Dios es real, sino quién gobierna tu vida hoy, hermanos. ¿Quién está gobernando tu vida durante la semana? ¿Qué haces durante la semana? ¿Cómo muestras tu ciudadanía? ¿A qué reino perteneces, hermano? ¿Estamos sirviéndole al reino? ¿Estamos evidenciando ser parte de ese reino? Lleves años aquí en la iglesia, tengas pocos veces que vengas. Lo importante, hermanos, en esta mañana es reconocer si estamos viviendo bajo las reglas de Dios o bajo nuestras propias reglas. Si estás cansado de la culpa, si sientes un vacío y sientes que el pecado puede más que tú, hermanos, Dios nos hace una invitación como en ese momento Jesucristo se los hizo a ese pueblo. El reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio, hermanos. Cruzar esa puerta, atravesar la puerta que Dios nos está ofreciendo, entrar a la puerta, dejamos de ser extranjeros para Dios. Ya no somos extraños, hermanos. Nos convertimos en hijos de Dios. Y hoy, hermanos, es un día propicio, es una hora acertada para que te reconcilies con nuestro Creador, para que vivamos una vida plena,
ser cristianos plenos, hermanos, no mutilados, porque muchos viven mutilados. Son cristianos de corazón, pero no de actitud, de mente, de vivir de fracaso en fracaso. Tenemos la oportunidad, Dios nos la está dando el día de hoy nuevamente para reconciliarnos, para buscar y ser ciudadanos de su reino. No dejemos pasar más tiempo. El tiempo, dice, se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, hermanos. Ya está aquí. ¿Qué esperas? No tenemos ni la hora ni el día cuando el Señor nos llame a su presencia. Puede ser hoy el último día, hermanos. Estos días han partido a su presencia personas que uno conoce. En mi caso, 2 personas que yo conocía. Hace 8 días, un vecino de mi trabajo, Dios lo llamó por un infarto. Estaba trabajando, se sintió mal, lo llevaron al hospital y falleció. En un instante Dios puede llamarte a su presencia. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Qué es lo que no te permite ser ciudadano del reino de Dios? ¿El pecado? ¿El mundo? Hermanos, el mundo nos ofrece basura, cosa que se va a acabar. Dios nos ofrece una vida eterna. Y eso es lo que tenemos que meditar el día de hoy. Buscar el reino de Dios primeramente y su justicia. Y después que todo será dado por añadidura, hermanos. Hay que arrepentirse. Hay que cambiar. Pedirle a Dios que tome el control de nuestras vidas. Voy a pedirle que se pongan de pie. Estos días con este evento deportivo, pues nos ha salido el patriotismo, pero más que ser mexicanos, somos ciudadanos del reino de los cielos. Y eso va más allá de nuestro entendimiento, hermanos. Va más allá de las fronteras de una límite territorial, hermanos. Va hasta la eternidad. Y nosotros, si queremos pertenecer a ese reino, tenemos que vivir como ciudadanos de ese reino. Vamos a orar. Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, Padre, en esta hora estamos delante de tu presencia, Dios. Y tú conoces mejor que nadie nuestras vidas, Dios. Conoces el corazón de cada uno de nosotros. Nuestros pensamientos antes que nos salgan, tú ya sabes lo que estamos pensando. Tú escudriñas el corazón del hombre, Señor. Y en esta hora, Señor, en verdad, queremos ponernos en tus manos, Dios. Queremos confesarte como nuestro Señor y Salvador de nuestra vida. Padre, hemos fallado, Dios, pero queremos recomponer, queremos ser ciudadanos de tu reino, de ese reino eterno, Señor. Tú ya hiciste la obra, Dios. Tú moriste en esa cruz en el Monte Calvario para el perdón de todos nuestros pecados, Dios. Padre, resucitaste al tercer día
y estás a la diestra del Dios. Y juntamente contigo queremos estar contigo, Dios. Ayúdanos, Señor, a cambiar lo que tenga que cambiar en nuestra vida, Dios. Padre, en verdad, Señor, que esta palabra, Dios, haga la obra necesaria en nuestras vidas para que cambie, que tomamos un rumbo diferente, Señor. Si no hemos hecho las cosas como a ti te agradan, Dios, te pedimos que tú hagas la obra en nuestros corazones y en nuestras mentes, Dios. Queremos en verdad, Señor, servirte a ti y solo a ti, Dios. Agradarte a ti, Señor, en todas nuestras cosas, Dios. Que nuestras vidas, Señor, den testimonio, den evidencia que te amamos, que creemos en ti, que tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Padre, gracias, Dios. Gracias porque nos elegiste tú, Dios. Fuiste tú, Dios, el que nos hablaste. Y nosotros, Señor, atendemos al llamado. De todo corazón, Señor, te pedimos y te damos gracias por todo, Dios. Todo esto, Dios, te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo de Nazaret, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén, Dios, y amén. Dios los bendiga, hermanos.